Vale, entonces como les decía, perdón, acá se me confundieron las pantallas. Les damos las buenas tardes a todos y todas, y que reciban la más cordial bienvenida entonces a este segundo día de la Jornada Internacional de Intercambio Docente llamada Laboratorios de Saberes STEM+, Aprender, Crear y Compartir, que es una instancia organizada por la Red de Comunidades Docentes STEM+ Latinoamérica, que es una red parte de la red más grande, que es la red de STEM Latinoamérica. Y la red de comunidades docentes STEM+, es coordinada por el Centro de Investigación en Didáctica de las Ciencias y Educación STEM de la Pontificia Universidad Católica, perdón, de Valparaíso, mientras que la red de STEM Latinoamérica es coordinada por la Fundación Internacional Siemens Stiftung. Esta red, entonces, y esta gran red que hemos, cierto, consolidado a través de los años, hemos realizado este tipo de actividades y nos reunimos hoy, entonces, y nos reunimos ayer también, para celebrar el trabajo, la creatividad y el compromiso de los docentes, las comunidades educativas y de los distintos territorios de Latinoamérica, donde se impulsan estas iniciativas STEM más con enfoque educativo, STEM más, ¿cierto? Inclusivo, intercultural, territorial. Entonces, ayer tuvimos el primer día de esta jornada, donde conocimos tres grandes proyectos. Para quienes no pudieron estar, luego vamos a hacer envío de la jornada por correo. Ahí van a poder revivir y poder conocer estas tres grandes experiencias que son proyectos colaborativos internacionales de Chile, Colombia, Ecuador, ¿cierto? Entonces ahí para que puedan conocer más sobre lo que se está realizando y son docentes que forman parte de nuestra red, entonces es súper importante saber qué estamos haciendo. Y esta jornada entonces tiene este objetivo de generar un espacio de intercambio de experiencias de innovación educativa STEM+, donde destaquemos estas iniciativas que promueven esta colaboración, como les comentaba, regional e internacional, y que proyectan nuevas oportunidades también para transformar la educación desde nuestros territorios. Para hoy, en esta segunda jornada, hemos invitado a Marco, que ya está acá con nosotros. Hemos preparado un taller que es de su interés, algo que hemos ido recogiendo, ¿cierto? Porque todo lo que vamos realizando en la red es parte de las necesidades que nosotras y nosotros mismos vamos viendo, vamos levantando. Por eso es una red colaborativa. Y hoy vamos a realizar este taller que se llama Desde la docencia a la evidencia y desde la evidencia a la docencia, promoviendo el desarrollo de proyectos STEM más y de reflexión pedagógica basados en evidencia. Este taller tiene el objetivo de relacionar estrategias de sistematización de la práctica docente con la reflexión pedagógica y la formulación de proyectos STEM más sustentados en evidencia, tal como lo dice el nombre del taller. Entonces vamos a conocer metodologías para levantar y sistematizar estas evidencias en el aula relacionadas con oportunidades de mejora continua y con la formulación de proyectos STEM más que sean situados, relevantes, contextualizados para cada comunidad educativa. Entonces, como les comentaba, está Marco Araya Cubillos con nosotros y nosotras hoy. Él es biólogo y profesor de Biología y Ciencias Naturales por la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y su trabajo explora el potencial educativo del anime como mediador del aprendizaje científico, integrando la cultura popular con la enseñanza de las ciencias, y actualmente se desempeña aportando con su experiencia en didáctica y evaluación de proyectos de innovación pedagógica en el Centro de Investigación en Didáctica de las Ciencias y Educación STEM de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la red de STEM Latinoamérica y en el programa ISEC del Ministerio de Educación de Chile. Así que Marco, te doy la bienvenida, te damos todos y todas la bienvenida para esta gran jornada. Así que te cedo el micrófono y voy a dejar de compartir pantalla también para que podamos iniciar el taller. Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Imagino que estamos en distintos usos horarios porque somos bien diversas, ¿cierto? Quienes estamos participando acá. Así que les doy la más cordial bienvenida, sobre todo a quienes se vienen sumando ahora recién, que hay algunas personas que están todavía ingresando, ¿ya? Entonces, la idea de hoy es que lo que preparé es como una pequeña charla, pero que la idea es que le podamos dar un vuelco a una modalidad más taller en que ustedes se sientan como libres de ir interrumpiéndome, complementando algunas cosas que voy a contar que a lo mejor no son del todo nuevas para ustedes. Quizás muchas de estas cosas las han hecho, pero a veces no le han puesto quizás los nombres que les voy a compartir hoy día, algunos de los enfoques que van a complementar esta forma como de relacionar la práctica de aula con evidencia. ¿Ya?
A mí me gusta mucho como todo lo que tiene que ver con evaluación y quizás mi foco principal va a estar puesto ahí y en la sistematización, ¿cierto?, de evidencias que podemos recoger en el aula. Pero todo esto lo voy a tratar de hilar como una historia que espero que les haga sentido, para más que darles como respuestas, quiero dejarlos como con algunas preguntas o con algunas ideas de proyectos que pudieran eventualmente ustedes implementar, ¿cierto?, en sus contextos de aula desde los enfoques que les quiero compartir en el día de hoy. Entonces, quizás como para empezar, me gustaría como dejar muy transparente eso de que por favor interrumpan, hablen por el chat. Yo voy a cerrar el chat solo para tener una mejor visualización de ustedes en el panel lateral, porque les voy a compartir la pantalla, ¿ya? Ahí ustedes me avisan si se ve, pero cualquier cosa van a estar ahí Nina, Jenny, ¿cierto? Feña, atentas a cualquier interacción o comentario del chat que yo eventualmente no pueda ver, así que, y si no, levanten la manito e interrumpan nomás si ven esa posibilidad, ¿ya? Así que, nada, espero que sea una jornada que sea provechosa para ustedes y por favor vayan complementando, quienes puedan encender sus cámaras, abrir sus micrófonos, no duden en hacerlo. Así que les voy a compartir la pantalla, ustedes me cuentan ahí, me hacen algún gesto, alguna señal sobre si pueden como Se visualizar ve, lo que les estoy compartiendo, ¿sí? sí, se ve, perfecto. Sí, súper, ya. Entonces, como bien les decía Fer, hoy día lo que vamos a conversar tiene que ver un poco con esta idea de desde la docencia a la evidencia y desde la evidencia a la docencia. Entonces, ¿cómo promovemos desde ahí el desarrollo de proyectos STEM más y de reflexión pedagógica basados en la evidencia? Suena como un trabalengua, ¿cierto? Pero espero que les haga sentido una vez que ya pueda avanzar un poquito más, ¿ya? Así que recuerden que pueden interrumpirme, complementar cualquier cosa que yo esté diciendo en cualquier momento, ¿ya? Nuestra meta para hoy es poder relacionar estrategias de sistematización de la práctica docente con la reflexión pedagógica y la formulación de proyectos que están basados en evidencia. Ese es como a lo que aspiramos lograr hoy día, establecer esas relaciones para que a partir de eso surjan nuevas curiosidades, nuevos intereses, ¿ya? Y para ello, nuestra ruta del día de hoy va a ser la siguiente. Vamos a hacer primero un ejercicio inicial, ¿ya? Eh, que tiene que ver con qué podemos observar en el aula. Luego vamos a buscar algunos mapas de ruta de cómo enseñar o cómo aprender en base a evidencia, ¿ya? Luego vamos a revisar algunos criterios orientadores, que algunos yo me imagino que se han preguntado a veces qué tan adecuado es mi proyecto o mi secuencia de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? La intervención que quiero hacer en el aula. Algunas cosas que tienen que ver con la sistematización de las evidencias para tomar decisiones. Vamos a hacer un ejercicio final donde la idea es que levantemos algunos desafíos, ¿cierto? Y una reflexión cortita de cierre que les tengo ahí para compartir y que espero que pueda abrir cierto diálogo o cierta conversación, ¿ya? Discusión, ¿cierto? Reflexión. Eh, eso, ¿ya? Esperando que esto les oriente en cómo vamos a proceder el día de hoy. Voy a comenzar con este primer ejercicio, que es un ejercicio inicial, ya que tiene que ver con qué podemos observar en el aula. Entonces, como sé que a veces los videos como que no funcionan tan bien cuando estamos en línea, traje una imagen, ¿ya? Y como a mí me gusta el anime, se las traje ahí en un estilo bien anime. Y la pregunta que les tengo sobre esa imagen, que espero que todas y todos puedan ver, me imagino que tienen factibilidad de poder verla, ¿cierto? La pregunta que les tengo es, ¿qué podemos observar en esa sala de clases que se nos presenta ahí? No sé si alguien se anima ahí a abrir su micrófono y compartirnos algo. Eh, Estudiante. Ay, perdón. Tranquila, como esas emociones y relaciones diferentes que se ven entre los grupos de estudiantes. ¿Ya? ¿Podrías desarrollar más, Juliet, lo que acabas de decir? Uy, digamos como sí se ven como subgrupos y como formas de trabajar distintas entre los grupos. Algunos están hablando, otros están riendo, otros están en silencio concentrados, otros están observando lo que se les está pidiendo. Perfecto. Gracias, Juliet. Alex, tienes la manito levantada. Adelante. eh, no sé, aquí en Colombia le llamamos diálogo y discusión entre pares. O sea, parece que hay un ¿Ya? trabajo en equipo y ellos están haciendo, están entre ellos compartiendo ideas y seguro haciendo una producción de algo. ¿Ya?
Súper, gracias Alex. No sé si alguien más quiere compartir qué observa ahí que le llame la atención. Buenas tardes. Sí, adelante. Bueno, mi nombre es Yanexi Reyes, soy de Colombia. ¿Qué puedo observar? Una actividad típica de mi salón, por ejemplo, analizo los grupos. Entonces, está el grupo donde está la niña que es la que hace la actividad y el otro mira. Están los niños Ya, que nunca se ponen de acuerdo y siempre quieren imponer sus ideas. Está el otro niño que está haciendo la actividad y el otro está molestando, riéndose, está haciendo todo menos hacer la actividad. Están las dos niñas que son muy juiciosas, que están concentradas haciendo su actividad. Y hay niñas que siempre están en el grupo, aquellas que no les gusta hacerse con nadie, los que trabajan independientes. Esto lo veo mucho en mi grupo y ahí lo veo representado en mis alumnos. súper. Voy a leer algunas cositas que están aquí en el chat que dice diálogo entre pares, están trabajando en grupos, pero no todos ni todas. Trabajo en equipos, aunque unos estudiantes que no están en equipo, diferentes emociones en una actividad colaborativa, estudiantes protagonistas, la docente mediadora para el trabajo en equipo. Había otra manito levantada por ahí. Yo, que Sí, por adelante. ejemplo, que hay unos que están, incluso frustrados tal vez, porque está como enojado. Y ¿Ya? y también hay una niña que a lo mejor está leyendo en braille porque tiene como las manos así sobre el papel. Bueno, yo así me lo imaginé. ¿Ya? Y pues que algunas personas pues están solas porque tal vez no quieran trabajar en equipo, como decía una compañera. Y y que pues los equipos son de diferente número de integrantes, no necesariamente como hay de tres y de dos, pero tal vez algunos no sepan cómo empezar porque están como que no se ve que están como un equipo en donde sí hay una niña que está escribiendo y en cambio en otros como que todavía están planeando tal vez. O sea que también hay como diferentes etapas en una actividad en las cuales a lo mejor no todos los estudiantes hacen la actividad como en el mismo tiempo, ¿no? Porque puede ser que algunos estudiantes necesitan más tiempo y otros no necesitan tanto tiempo para estar en cada etapa de la actividad. Gracias. Gracias. ¿Se han puesto a pensar como todas las intervenciones que han compartido, todas las observaciones que han compartido de una foto, de una imagen? ¿Se han puesto a pensar cuántas de estas imágenes podríamos sacar en una de nuestras clases? Y aquí, solamente en esa imagen, ya tenemos todas esas observaciones. Ahora quiero plantearles una pregunta al revés, que es, ¿qué no podemos observar ahí? ¿Qué cosas de pronto no podríamos observar así simplemente desde la imagen? Las opiniones, los pensamientos de ellos. Ya, las opiniones, los pensamientos de ellos. ¿Sobre qué temas están tratando, trabajando? Ya, el tema que están trabajando. Ya, bien. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Estoy revisando aquí en el chat que dice si existen roles asignados, si entendieron a la docente, si todos entendieron las instrucciones. ¿A alguien se le ocurre algo más que no podemos observar ahí? El avance de las actividades, comentó Brianda, el contexto social y ambiental del colegio. ¿A alguien se le ocurre algo más? Si están a gusto en la clase, no se observa inclusión, dice Jovel, el grado escolar, quién sabe y quién no, las emociones, miren cómo han ido apareciendo cosas. ¿A alguien se le ocurre algo más que no podamos observar ahí? De pronto no sabemos en sí cuál es el producto final de la actividad. ¿Ya? ¿Cuál es el producto final? ¿Qué se espera de la actividad? ¿A qué tienen que llegar? Veo que en el chat están pasando muchas cosas. La atención que prestan los niños, rol de la docente, la motivación que tengan para recibir la clase, si son todos de la misma edad y sus intereses.
Miren qué interesante eso, los intereses. Se fijan que pareciera ser que la cantidad de cosas que no podemos observar no son despreciables al lado de las que sí podemos observar. Entonces, quizás algunos van a decir, bueno, pero ¿para qué hace todo este ejercicio de hacernos ver una fotito cuando en realidad nosotros vemos pasar muchas de estas, ¿cierto? Cuando estamos haciendo clases, porque lo que quiero que podamos convenir de alguna manera es que como docentes, ¿cierto? Perdemos mucha información de lo que está ocurriendo en una sala de clases, ¿cierto? Porque resulta imposible atender a cada evento, a cada interacción. Alex levantó la manito ahí. De pronto algo que no evidenciamos es que si vemos a todos como iguales, nos perdemos la individualidad de cada uno y las situaciones, las vivencias, lo que cada uno está pasando, cómo avanza, los intereses frente a las actividades, que es algo que tendemos a como a omitir y queremos ver a todos como iguales. A veces nos pasa eso. Sí, súper buen punto, Alex. Y, por ejemplo, aquí yo planteo el caso de, no sé si observan un niño que está hacia la izquierda de la pantalla, que es el único que está mirando como hacia un lugar opuesto a todos los demás, que no lo podemos ver bien, ¿cierto? Pero no sabemos qué le pasó a ese niño en la mañana, por qué está ahí, por qué mira en otra dirección, ¿cierto? Si, cuál es su historia, con qué historia se presenta a esta sala de clase, en que están haciendo algo, ¿cierto? Entonces, perdemos mucha información y como dice Alex, hay información que perdemos ya de entrada porque hay muchas cosas que no sabemos que las y los estudiantes traen, ¿cierto?, al aula y además dentro de la dinámica de la sala hay muchas que no podemos estar observando en tiempo real. Entonces, ahora les planteo otra imagen, pero aquí el desafío es distinto. El desafío es qué preguntas les surgen a partir de esta nueva imagen que les presento. Ahora planteando como preguntas. ¿Cuál ¿Alguien es se el anima tema a de plantear? discusión? Podría ser, ¿Sí? porque se ven dos estudiantes discutiendo. ¿Cuál podría ser el tema de discusión? ¿Sí? ¿Cuál podría ser el tema? O sea, ¿en qué están trabajando? ¿Sí? ¿Por qué los niños están discutiendo? Sí, hay dos niños ahí, ¿cierto? Que se ven como a la derecha, que están como no muy felices. Sí, son gemelos, Si son porque se gemelos, parecen. sí. Buena pregunta. Y luego también si las niñas no tienen disponibilidad de compartir, porque a lo mejor no hay una como guía que permita que las niñas también expresen lo que están, lo que quieren decir, porque como que se observa que nada más los niños están discutiendo. Entonces no ¿Ya? sé. ¿A alguien se le ocurre otra pregunta? Debe ser que hay Miren, una sí, lucha de adelante. intereses ahí entre los muchachos. Tienden a, cuando hay dos líderes o dos personas que tienen como una especie de liderazgo o al menos una estructura conceptual que tiende a estrellarse, entonces parece que ellos son los que están eh, en desacuerdo, mientras que las niñas son, no sé, yo he visto que por lo menos en las clases, las niñas ¿Ya? son las que tienden a organizar toda la estructura. Entonces, cuando ellos a veces toman lo que están discutiendo algunos y rápidamente les queda fácil producir. Es lo que he visto en muchas niñas, ¿no? Es más fácil que a ellas les quede hacer el objeto de presentación. Sí, y voy a conectar eso con algunas cositas que vi aquí en el chat. Por ejemplo, María Adelaida nos decía, si hay sesgos de género. Y aquí MC, que no sé quién es, pero comentó, las niñas escriben, los niños no. Y hay una estudiante aislada. De hecho, alguien aquí preguntó, ¿por qué la niña de atrás está apartada? No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque tengo un nivel de endeudamiento alto. ¿Ya? Mire, igualmente nos puede seguir en redes sociales como Golbicho, sí. Golbicho en Chile, y cuando pueda aportar, sí que puede aportar. Eso, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta que se le haya ocurrido que no haya salido hasta ahora. Hola Marco, mira, había levantado la Hola, hola. mano. Pues realmente me cuestiona un poco el rol, si es activo o no el docente, en este Ya, caso la profe, qué dinámica está cumpliendo,
si está monitoreando los diferentes grupos, si tiene un rol activo o simplemente está solamente siendo observadora de las interacciones de los estudiantes. Me Súper cuestiona buena él. pregunta. Súper buena pregunta. ¿Cuál es el rol que está cumpliendo, cierto, esta profesora? Ahora, ¿cómo responderían ustedes a esas preguntas? Me voy a quedar con la última, por ejemplo, Andrés. En tu pregunta de ¿cuál es el rol que está cumpliendo la profesora? ¿Cómo podríamos responder esa pregunta? O algunas de las preguntas. Por ejemplo, al Digamos por que qué la niña de atrás está aislada. las evidencias no son suficientes, es muy subjetivo de pronto a través de una imagen más que está recreada. Creo que en el momento de levantar alguna valoración o juicio necesitamos muchos más elementos que nos ayuden a determinar, por lo menos si se trata de un juicio en este caso, o si es una ¿Y cómo mera lo podríamos observación de hacer si parte. estuviéramos ahí, por ejemplo? Imagínate que vamos a esa sala de clase. Estamos ahí. ¿Qué Es podríamos que hacer? sí, me lleva mucho al rol cuando he tenido que intervenir en algunas salas de mis colegas a ser observador. Y uno de los Ya, principios fundamentales es no tener interacción directa ni con los estudiantes ni con el docente. Entonces, es mirar un poco, primero, si la dinámica es observar, por ejemplo, la didáctica de la docente, ese es un enfoque. Y lo que esté pasando con los estudiantes en términos de participación, en términos también de su trabajo, digamos que ese enfoque puede pasar en otro momento. Pero si el enfoque es netamente ver la disciplina de las maneras en las que reaccionan los estudiantes o se comunican, entonces ya mi mirada se centra en ellos y cómo de alguna manera el docente puede mediar, puede de alguna manera dinamizar esas relaciones o manejar cierto control cuando algunas de estas no son las adecuadas. Entonces, son varias ópticas, perspectivas. exacto. Me pongo en este momento, como te digo, en calidad un poco de quien ¿Sí? observa una clase, ¿Sí? pero los lentes que me pongo tienen un enfoque preciso y dependerá mucho qué intereses tenemos sobre lo que ocurre en el aula. Súper. Alex también levantó la manito ahí. Alex, adelante. Eh, Creo que si la docente está observando, eh, digo desde mi punto de vista, eh, es un buen momento para enseñarle a los muchachos que las verdades no son únicas, sino que también tiene como una serie de espectros que es importante y se puedan también utilizar nuevos conceptos de democracia, ¿no? No ganan que tenga más votos, sino que siempre las ideas, hay unas ideas que de una manera u otra tienen mayor aceptación, que podemos enseñarle a los muchachos que son consensos, pero que los disensos, que son aquellas ideas, no deben de morir, sino que deben de estar siempre registradas dentro de su trabajo. Y es una manera que de una u otra manera los estudiantes aprenden que no están siendo sometidos sobre la idea de otros, sino que de todas maneras sus puntos de vista y sus percepciones siempre van a quedar visibles dentro de un trabajo, porque entonces eso es una manera de enseñarle que la democracia y el conocimiento va mucho más allá que lo que la mayoría está diciendo que es cierto, porque somos lo que no están de acuerdo en algún momento se puede rescatar nuevamente y darle a entender a los estudiantes que de pronto no conocían la idea o que la idea no estaban preparados para trabajarla y cuando llegue el momento posiblemente pueden decir, ah, no, es que sí, podemos utilizar lo que es el otro, porque eso es lo que pasa muchas veces en las instituciones educativas aquí en el sector público. Eh, los estudiantes que tienen diferentes formas de percibir el mundo, diferentes formas de presentar las ideas, tienden a ser como rechazados y al fin y al cabo terminan por irse totalmente de forma negativa a Ujú. la educación. Y nosotros vemos, por ejemplo, que aquí aquellos estudiantes son marcados como los que no, los del feo, Claro. los que no quieren. Pero al final de todo el proceso, que aquí en Colombia es en el grado 11, son los muchachos que en las pruebas Saber IFES, que es la prueba que mide a los estudiantes al final de su ciclo de secundaria, son los estudiantes con mejor puntaje. O sea, son muchachos que al fin y al cabo le muestran al Estado que tienen mayores competencias que los otros que han seguido la corriente.
Entonces, eso es una manera de empezar a que ellos digan, hombre, si está pensando diferente, argumenta, empieza a construir la Claro. idea, empieza a presentar hipótesis, conviértala en tesis, y cuando tenga tesis argumenta, y ellos se van a sentir que lo están produciendo, porque es lo que pasa con los Claro. muchachos al último, terminan como en esos procesos de Bueno, investigación. de hecho, lo que tú dices, Alex, tiene mucho que ver, lo mismo que nos comentaba Andrés hace un ratito, que me llamó mucho la atención, porque Andrés, perdona, pero vas a ser un muy buen ejemplo para lo que quiero decir ahora, que como docentes recogemos, ¿cierto? Y procesamos e interpretamos mucha información. O sea, hay mucha información de cosas que están pasando en el aula, ¿cierto? De lo que ocurre, desde nuestras propias experiencias, creencias, vivencias, saberes, ¿cierto? Perdona, Liz, creo que habías levantado la manito, no te había dado la palabra. Adelante. Hola, no, lo que pasa es que yo estaba observando la imagen que está mostrando de la profesora y sus estudiantes, ¿ya? Y yo lo que percibo que la profesora en este momento está atendiendo un caso de urgencia. Ya que en este Ya. caso al grupo que está ahí, que están gritando, llorando, ya, y que seguramente esta profesora, después de atender este caso, tendría que ver y acercarse a la estudiante que está sola para conversar con ella y poderla incluir a un grupo, ya, pero veo que la profesora es mediadora de conflictos y que es así que nosotros en la sala, a veces yo trabajo con primero básico, hay urgencias y son tantos niños que uno tiene que ir priorizando, pero no quiere decir que la profesora no esté atenta. Ella, bueno, yo la considero que sí, que ella va a atender a la estudiante que está sola después de resolver ese conflicto que se ve claramente con los estudiantes que están aquí. Eso, no sé si. Bueno, lo que acaba de decir Liz, te lo agradezco enormemente porque es un muy buen ejemplo de lo que acabo de poner acá en el texto. Liz, ¿qué hizo? Ella se puso desde su experiencia como docente, ¿cierto?, de primaria, en donde tiene que atender a urgencias y dijo, yo voy a interpretar esta imagen desde mi experiencia y desde mi experiencia lo que está haciendo la docente es atender una urgencia y luego va a ir a atender a otro grupo. En cambio, Andrés dijo, no, a ver, yo desde mi experiencia quiero ver las interacciones, pero a mí me toca observar clases, así que, ¿qué foco voy a poner en la observación de las interacciones? Se fijan como cada uno desde su rol interpreta una misma fuente de evidencia. Entonces, al final, ¿cómo sabemos lo que está ocurriendo ahí? Y ese es un desafío súper interesante porque las aulas son súper dinámicas. Entonces, es importante hacerlo en base a evidencias si lo que queremos hacer es favorecer a los aprendizajes. Pero alguien me podría decir, pero Marco, aquí lo que estamos haciendo es trabajar con una evidencia, tenemos una imagen que actúa como fuente de evidencia. Sí, pero no basta con tener la evidencia, sino que también hay que hacer otras cosas, ¿cierto? Para poder articular esto de manera que podamos seguir un mapa de ruta que nos permita enseñar y aprender con base a esa evidencia, ¿ya? Y con esto doy, con este como calentando motores, ahora que ya tengo su atención, vamos a ir a este buscando un mapa de ruta que es un componente un poquito más teórico, ¿ya? Aquí si se pierden o cualquier cosa también me pueden ir comentando porque la idea es que me puedan ir siguiendo, ¿ya? Entonces, les voy a ofrecer dos visiones que podrían ayudarnos a ofrecer un mapa de ruta para poder abordar estas situaciones de aula desde la evidencia y hacia la evidencia. Voy a explicar bien a qué me refiero con ese desde y con ese hasta. ¿Qué caminos me pueden orientar para abordar desafíos de aula en base a evidencia? Cuando digo desafíos de aula, lo planteo en positivo porque al final son desafíos, no son problemas que no tengan solución, sino que son desafíos frente a los cuales podemos tener diferentes miradas. Un primer camino que nos puede orientar y que está bastante en boga hoy día, quizás alguien lo ha escuchado, tiene que ver con la investigación basada en diseño. ¿Alguien ha escuchado algo antes de la investigación basada en diseño? DBR también en inglés porque es Design Based Research, ¿ya? Miren, esencialmente lo que plantea la investigación basada en diseño es que nosotros podemos ocupar ciertos principios del diseño para poder ocupar el aula como una especie de oportunidad para ir probando ciertas estrategias, ¿cierto? Y una vez que las probamos, las podemos ir evaluando y reflexionando sobre si esas estrategias nos han permitido o no atender a un determinado desafío que nosotros fijamos. Entonces, la investigación basada en evidencia no es solo probar a ensayo y error, sino que considera una primera etapa de investigación preliminar donde definimos un problema, analizamos el contexto, vemos qué dice la literatura sobre ese problema y
e incluso podemos nutrir esto de una reflexión donde puede ser muy importante tener una visión conjunta de más de una persona. Y luego, ¿cierto? Desarrollamos esa propuesta, esa intervención, que podría ser un proyecto, podría ser una secuencia didáctica, ¿cierto? Y después de haberla implementado en uno o más ciclos, ¿cierto? Que esto tiene carácter iterativo, o sea, puede ser más de una vez, podemos hacer una evaluación y ver si aquellos principios de diseño, ¿a qué se le llama principio de diseño? A todas esas consideraciones iniciales que tuvimos, que emanan desde la experiencia, la literatura, finalmente se cumplen en nuestro contexto, no se cumplen, qué variaciones hay y qué ajustes podríamos hacer, y eso nos podría permitir contar con productos refinados. Lo que les estoy mostrando acá es en base a una experiencia que me gustó mucho porque creo que les puede iluminar cómo aprovechar el ser parte de la red para hacer este tipo de cosas sin tanta dificultad. Por ejemplo, las investigaciones basadas en diseño en general tienen estas tres etapas, ¿cierto? Que tienen una etapa de investigación preliminar, un desarrollo y pilotaje, y una evaluación final, una reflexión, un refinamiento del producto del diseño, ¿ya? Pero acá lo que hicieron fue una cosa bien interesante, porque en este estudio lo que hicieron fue definir un problema y tenían dos prototipos iniciales. Tenían una propuesta A y una propuesta B. Entonces, ¿qué hicieron? Se dividieron docentes. Entonces, hubo un grupo que aplicó un ciclo 1A y hubo un grupo que aplicó un ciclo 1B. Implementaron, evaluaron formativamente, reflexionaron y volvieron a pulir el diseño, ¿sí? Y luego conversaron, vieron cuál será la propuesta que podríamos probar ahora y se hizo un segundo ciclo, ¿sí? Y entonces eso nos permitió sacar un producto, por decirlo así, A', B', ¿cierto? Luego de esta segunda iteración, y se evaluó finalmente, se revisaron los principios de diseño y se hizo de nuevo una reflexión conjunta y finalmente se pudo pulir, ¿cierto? Esta propuesta de intervención a tener un producto final que es una propuesta mejorada para los contextos en que se implementó, que podría ser como A', B', porque en el fondo, si se fijan, tenemos varias iteraciones donde hemos probado esta propuesta. Este es un muy buen ejemplo de cómo podemos aprovechar la estructura de comunidad para realizar intervenciones en forma de secuencias de enseñanza, aprendizaje o proyectos de manera conjunta en base a evidencia y recoger evidencia de la implementación. Porque alguien me podría decir, ya, pero esto de prototipar y hacer, bueno, quizás yo diseñé una propuesta que creo que me puede funcionar súper bien, pero tengo algún colega de la red que atiende al mismo nivel que yo y le puedo decir, te comparto mi planificación, ¿podrías probarla en tu curso a ver si funciona? Y podemos después conversar, nutrir la propuesta. Se fijan que cuando uno lo empieza a pensar colaborativamente, pareciera ser que esto no es tan difícil o tan complejo como se ve en el esquema, ¿ya? Entonces, ahí hay un ejemplo de mapa de ruta. Insisto, estoy todavía en el mapa de ruta. Pero también hay otra aproximación que van a ver que es muy parecida, y esta yo me imagino que la pueden haber escuchado mucho más porque es todavía más antigua y se ha hablado mucho de ella en diferentes contextos, que tiene que ver con la investigación-acción. No sé si alguien había escuchado antes de investigación-acción, ¿no? Que tiene que ver Sí, con, ¿sí? ¿Alguien? ¿Quién? 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 Sara. Perdón, no escuché. Andrés. Carolina. Ay, Ah, perdón. adelante. ¿Podrías contarnos un poquito qué es lo que tú sabes sobre la investigación-acción? Bueno, que hay que realizar una, primero hay que ver todos digamos, la información, hay que buscarla y luego hay que ponerla en práctica, ya para un proyecto o algo que pueda servir para como evaluar también a la par. Bueno, es lo que sé. Esencialmente, claro, la investigación-acción, como bien dices, implica como una parte que es como teórica y una parte que tiene que ver con la práctica, una parte más reflexiva o teórica y una parte más de actuar. Y en la parte reflexiva, un primer punto tiene que ver con, de nuevo, identificar un problema, plantear interrogantes, ver qué posibles dificultades tengo, ver qué pasa con los participantes, ponerlo en marcha, observar qué pasa, recolectar información, evidencias, y luego, ¿cierto?, hacer un proceso de evaluación reflexiva, y esto se puede ir iterando, aumentando la profundidad cada vez más. Cada vez más quizás vuelvo al problema, pero voy profundizando, ¿ya? Y este también es un ejemplo de mapa de ruta que uno podría seguir. Ahora, yo les pregunto, basado en lo que les comenté, ¿qué tenemos en común en ambas propuestas? Porque la idea de esto no es detenernos en el detalle teórico, sino que en términos prácticos, ¿qué tienen en común?
¿Qué nos permiten este tipo de propuestas? Marco, yo quisiera agregar Sí, algo, adelante, claro que Andrés. sí. Bien, pues desde mi perspectiva pienso que si bien estamos hablando de un ciclo en el que el docente identifica un problema real de su clase, ¿cierto? Ciertas dificultades, ahí partimos de un hecho muy importante y que quiero resaltar y es la observación. Y vinculado con lo que mencionaba ahorita la compañera, lo que tú agregas sobre el método de investigación, investigación-acción, y digo por qué método, porque justamente es una metodología donde el docente investiga su propia práctica y recuerdo que los objetivos que se centra justamente a ello es, primero, implementar estrategias, como lo mostrabas en la anterior gráfica, con la intención también de mejorar. Esto es un continuo, es decir, que es un ciclo en el cual cada iteración que se cumple nos ayuda mucho a comprender primero lo que está ocurriendo en el aula, nos ayuda también a resolver parte de esas posibilidades que tenemos para, desde nuestras dificultades con las que tenemos que lidiar en el aula, que son muchas y en simultánea son demasiado. Hay un factor que también creo yo que potencia y beneficia a los estudiantes y es cómo esto también hace que mejore su aprendizaje. Y al final creo que hay un punto que es importante también señalar y es cómo evaluamos el impacto de esas estrategias aplicadas. Entonces, todo este proceso es una constante que si bien beneficia tanto en la práctica docente como también las prácticas de enseñanza-aprendizaje que cumplimos en el aula para nuestros estudiantes. Exacto. Súper bien, Andrés. Y me voy a tomar de lo que tú acabas de decir para comentar, efectivamente, yo aquí ya les tengo un spoiler, pero reúnen todo lo que tú más o menos has dicho. Son compatibles con la colaboración. Eso me parece súper importante porque ustedes son una red, ¿cierto? Lo otro, que se basan en evidencia, ¿ya? Tienen carácter cíclico, ¿cierto? Tú bien lo comentabas, ¿no? Esto se va repitiendo, permiten la iteración. O sea, aquí el error es una oportunidad real de aprendizaje. No solo lo decimos para las y los estudiantes, también para nosotros, ¿cierto? Nadie tiene una receta. Podemos ir probando e ir viendo, porque a veces ciertos principios de la teoría no necesariamente se cumplen en nuestro contexto. Articulan teoría, práctica y reflexión y promueven la recolección de evidencia, ¿cierto? Ahora bien, estos dos en particular, que hay muchos más, por ahí decían las clases públicas, efectivamente, cuando las aulas son abiertas, también permiten un poco hacer estos ejercicios, nos ofrecen un mapa de ruta para articular nuestros esfuerzos en procesos de mejora continua. Los docentes son vistos en esta perspectiva como profesionales que investigan su aula. Recuerdo que la primera vez que dije esto en alguna instancia pública, me dijeron, o sea, usted me está diciendo que además de todo lo que tengo que hacer como de mi trabajo docente, además quiere que investigue. Entonces, yo creo que es importante ahí hacer una distinción que tiene que ver con esta investigación que está tan imbricada en mi quehacer profesional, que no es que estemos pidiendo hacer investigación académica. Entonces, me tomé la libertad de hacer esta tablita que es de creación propia, ¿ya? Pero donde trato de mostrar un poco mi visión, ¿ya? Ustedes podrían no estar de acuerdo con algunos de los puntos que están ahí. Está también Nina y Jenny, que quizás me pueden ayudar a nutrir ahí mi visión sesgada en esta tabla, ¿cierto? Pero que tiene que ver con contrastar lo que es la investigación en el aula versus la investigación académica, que pueden tener muchos puntos de encuentro, pero hay algunas cosas que es importante distinguir. Por ejemplo, la investigación en el aula parte desde las vivencias de un aula real. La investigación académica muchas veces parte de hipótesis o de supuestos, más o menos contextualizados, pero no siempre el investigador académico vive eso que pasa en el aula momento a momento. ¿Sí? Por otra parte, la investigación en el aula busca orientar la toma de decisiones del profesorado. O sea, yo como profe lo que quiero saber es cómo lo hago mejor para la otra, así como en tiempos más o menos acotados, ¿cierto? O cómo mejoro esta práctica para el otro año. Y no siempre la investigación académica tiene ese fin, porque la investigación académica es muy diversa y el foco principal es generar conocimiento en forma de conclusiones, algunas de las cuales podrían orientar la toma de decisiones del profesorado, pero no necesariamente todas, ¿sí? Y lo otro es que en la investigación en el aula los resultados tienen un carácter situado en sus contextos, ¿ya?
Es decir, yo no busco necesariamente generalizar esto, lo que yo espero es levantar información de lo que está ocurriendo en mi contexto. Mientras que la investigación académica podría, en algunos casos, buscar la generalización de resultados en una implementación. No siempre, hay investigación más cualitativa o enfoques críticos que a veces también buscan mantener este carácter situado, pero no siempre. ¿Ya? Y por otro lado, la investigación en el aula lo que busca es valorar una realidad, mientras que la investigación académica busca una especie de verdad científica o busca como levantar una conclusión más o menos contundente y eventualmente transferible. Eso. Eh, no sé si a alguien se le ocurre algún otro punto, alguna crítica a mi tentativa propuesta de comparación entre esas dos investigaciones, pero quiero que noten que hay un cariz distinto. Paulina levantó la manito. Adelante, Paulina. Creo que, bueno, lo que tú planteas sería bueno nosotros cuando estamos en pregrado salir como empapados de esto, porque la transformación, si uno se cree y sabe que diariamente está haciendo este tipo de investigación-acción en el aula, entonces las orientaciones y todo lo que viene ministerialmente o bajo cuatro paredes tendría un vuelco también. Entonces no pasaría estas dinámicas que pasan muy en Chile, de que vienen orientaciones ministeriales que son a veces que no nos tienen, no cobran tanto sentido a los que estamos en el aula o a los profesores que pasan más tiempo en el aula. eh, y se transforma también el rol del profesor, que no es este receptor y este generador de propuestas externas, sino que las propuestas podrían nacer y la mejora en los aspectos de políticas públicas podrían nacer de las mismas aulas. Es como tener este cambio de visión. A mí me hace mucho sentido lo que tú estás planteando sin valorar una más que la otra o menospreciar una más que la otra, sino que sí pasa que la investigación-acción que uno genera puede generar cambios en la movilidad de los aprendizajes propios del docente y también de los estudiantes, a diferencia de la investigación académica que queda circulando en la web por paper, pero queda ahí y uno no le toma como no logra hacer la trazabilidad del impacto de esa investigación. Es súper importante lo que dices, Paulina, porque precisamente una de las grandes ganancias que puede tener el hacer este tipo de investigación es generar, por ejemplo, criterios didácticos situados que nos permitan ver si ciertos principios desde la teoría se cumplen en nuestro contexto real. Entonces, una pregunta que sale acá, porque nosotros tenemos la evaluación como parte de este proceso, de hecho, Andrés creo que también lo comentó y otros colegas también lo comentaron, que había que como sistematizar esto. Entonces, ¿cómo deberíamos entender la evaluación en estos procesos? Primero, la evaluación de los aprendizajes depende mucho de si yo el aprendizaje lo entiendo como proceso o como producto, ¿cierto? Si lo entiendo como proceso y como un proceso planificado, continuo, contextualizado y sistemático, entonces la evaluación aquí la voy a entender como un proceso que cumple con todo esto y que permite recoger información que pueda ser útil, pertinente, válida. Cuando digo válida, me refiero a que mide lo que quiere medir y no otra cosa, que a veces nos pasan que tenemos situaciones con eso, y confiable para que podamos emitir un juicio valorativo fundado en algún referente, ¿cierto? Y en base a evidencia y que apoye la toma de decisiones del profesorado. ¿Sí? Eso es súper Eh, importante. O sea, aquí estamos teniendo una visión de la evaluación, no de la evaluación calificatoria, sino que de la evaluación para comprender profundamente estos procesos. Alguien me levantó profe, la manito, acabo de ver. sí, Alex, perdón. eh, Alexander, sí, profe. Profe, de pronto en el otro esquema que habías dicho la diferencia entre la investigación en el aula y la investigación científica, la investigación en el aula, creo que transforma prácticas porque realmente se hacen en un contexto, en una realidad. Ya que la transformación, la investigación científica trata de modificar o transformar teorías, ideas, paradigmas. Entonces, creo que también falta esa diferencia en cada una.
Perfecto, sí. De hecho, ese es un tenor súper importante, Alex, porque de hecho la investigación en acción en sí misma, el mayor énfasis que tiene es mejorar la práctica docente. De hecho, muchas veces adopta enfoques más bien críticos y que tienen que ver con mirarse a sí mismo. De hecho, les voy a poner unos ejemplos después de cómo uno podría hacer eso desde una sistematización de las evidencias, ¿ya? Y les tengo algunos criterios orientadores. ¿Cómo sé yo qué tan adecuado es mi proyecto que quiero hacer con las y los estudiantes o mi secuencia de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo? ¿Cómo sé yo? ¿Qué criterios me pueden orientar? Bueno, aquí les traje algunos que están más o menos calientitos porque son de un artículo de hace muy poquito tiempo, ¿ya? Que es de Tena y de Cusó y que tiene que ver con que ellos definen algunas dimensiones que nosotros deberíamos mirar cuando pensamos una intervención de aula. Una tiene que ver con la validez, es decir, hasta qué punto este diseño de secuencia de enseñanza-aprendizaje, este proyecto, ¿cierto? Es coherente y se basa en el conocimiento didáctico y pedagógico y científico actual, ¿ya? Eso sería una muy buena pregunta. ¿Qué se sabe de esto? Por ejemplo, tengo estudiantes a los que les cuesta aprender no sé, propiedades de la materia. ¿Qué se sabe de las dificultades de los estudiantes de tal edad que aprenden propiedades de la materia? ¿Cómo considero eso para diseñar mis actividades? La utilidad, que tiene que ver hasta qué punto esto me permite obtener resultados de aprendizaje y herramientas que sean provechosas, útiles para orientar la implementación en un contexto habitual de aula y eventualmente en otros contextos. Les voy a dejar ahí los criterios y las definiciones por en caso que ustedes en algún momento quieran usar esto quizás para mirar sus propios como intervenciones, ¿ya? Si se fijan, esto es de 2023, o sea, no es algo antiguo. Eh, y lo otro, la confiabilidad, por ejemplo, que indica el grado en que se puede confiar en que este diseño, ¿cierto?, me puede ir entregando de manera fidedigna resultados de aprendizaje consistentes, como con lo que yo espero en mi determinado contexto, ¿ya? Y en ese sentido, la pregunta que sale, bueno, entonces si yo reviso validez, utilidad y confiabilidad, que insisto, son los criterios que proponen estas autoras, ¿cierto? No es que sea como una Biblia. Con esto estoy, o sea, si cumplo con esto es suficiente. Y ahí es donde aparece ante ustedes el fantasma de estén más. Queremos planificar intervenciones con enfoque estén más. Entonces, esto es una muy buena orientación, pero cuando miremos esto no podemos olvidar que tenemos otro tipo de criterios que también son importantes de mirar. Por ejemplo, criterios que tienen que ver con la perspectiva de género, con la interseccionalidad. Estoy usando ilustraciones diversas si mi actividad tiene ilustraciones. Permite mi actividad la participación plena e igualitaria. Evito estereotipos o generalizaciones. Evito atribuciones estereotipadas. Soy capaz de diversificar las representaciones que ocupo o algunos criterios de inclusión, por ejemplo. Incorporo información, experiencias a nivel visual, auditivo, táctil, entendiendo que tengo, por ejemplo, estudiantes que son diversos, diversas, ¿cierto? Utilizo un lenguaje claro, adecuado para la edad de mis estudiantes, por ejemplo. Doy opciones para acceder al significado de conceptos que puedan ser un poco más emergentes, más nuevos en la trayectoria de mis estudiantes. Considero sus aprendizajes y experiencias previas, las emociones que suscita un determinado aprendizaje, por ejemplo, en ellas y en ellos. Entonces, si se fijan, uno puede cruzar todos estos criterios y construirse a sí mismo, ¿cierto?, una progresión propia de qué cosas quiero empezar a mirar en las actividades que implemento en el aula. Y con esto doy paso a un cuarto punto que tiene que ver con sistematizar evidencia. O sea, hasta aquí, que esto es una práctica muy importante para tomar decisiones. O sea, yo hasta aquí dije, ojo, la investigación basada en diseño y la investigación-acción promueven la recolección de evidencia. Pero resulta que esa evidencia tengo que ser capaz de sistematizarla, ¿ya? Organizarla, ¿ya? Tengo que lograr como involucrarme con esa evidencia para poder entender qué es lo que me está diciendo. Aquí les traje un ejemplo, este ejemplo es de matemáticas, ¿ya? Es de un grupo de docentes, ¿cierto? Que en diferentes contextos implementaron unas actividades de aprendizaje que una se llama Pinos y Manzanos y la otra se llama Montaña Rusa, ¿ya? No soy experto en matemáticas, no les podría dar el detalle de la actividad, ¿ya? Pero sí lo que les puedo decir es lo siguiente. En diferentes momentos implementaron lo que le llamaron ellos como un gráfico emocional, ¿ya? Y entonces les piden a los estudiantes, les dan un código de emociones y les piden en una hojita sencilla como la que les muestro ahí en grande, ¿cierto? Que se identifiquen con ciertas emociones
en ciertos momentos de las actividades. No sé si las logran distinguir bien, igual está un poquito borrosa porque es como un scan del original, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que es importante contar con instrumentos que nos permitan dar cuenta de esa experiencia y de recoger evidencia, ¿ya? Quizá alguien va a decir, no, este es el tipo, el tipo cuadrado de la evaluación que va a hacer que hagamos puras cosas cuantitativas que podamos contar. No necesariamente, ¿ya? Y eso se los voy a mostrar también después. Pero aquí, por ejemplo, les tengo resultados de esa intervención que les mostraba. Entonces, fíjense ahí, les muestro algunos resultados. Quiero que los miren con calma y me digan qué podrían decir en base a estos resultados de ese que ya están sistematizados. Si se fijan, están organizados en forma de gráfico o esquema. ¿Qué podrían decir ustedes de esa intervención observando los resultados que están ahí? Acepto cualquier comentario, idea que les surja en base a lo que ven ahí. Y díganme dónde lo ven. Claro, porque yo podría tener cierto 40 de esos test emocionales y revisarlo y mirarlo, pero si no hago esta sistematización, hay cosas que se me pueden invisibilizar. Entonces aquí lo sistematizamos. ¿Qué podríamos decir basado en Son esta muy información que similares, está sistematizada? ¿Sí? son muy similares las gráficas entre sí, tanto el de pinos y manzanos como montaña rusa. Se me hace que se ¿Ya? asemejan mucho los resultados. ¿Ya? Las gráficas son similares. ¿Y qué podríamos decir con eso? Que prevalecen las emociones positivas en el grupo. Que prevalecen con ambas actividades, ¿cierto? Aproximadamente un 60 y algo por ciento, ¿cierto? De los estudiantes tienen emociones positivas y es alrededor de Yo, un tercio, eh, ¿cierto? profe, Yo Que quisiera en la tiene, montaña, en la montaña rusa se pierde una porción de los objetos. Porque mire que en la montaña rusa hay 60-31. Eso sería 91, 92. Se pierde un claro, 8% del porcentaje. Entonces, no sí, esos sé pueden qué. ser estudiantes que no están en el seguimiento. Ya Una piensen en esto en pregunta. longitudinal. Sí, sí, La pregunta es, ¿existen emociones negativas? muy buena Podemos pregunta. catalogar que algunas emociones son negativas, o sea, si el estudiante siente aburrimiento, nos está diciendo algo. Siento ¿Sí? que la parte conceptual hay una falla, porque se le está diciendo al estudiante que si siente rabia o tristeza, eso es negativo, y no necesariamente negativo. Pero ojo Está ahí, Paola, indicando yo algo. quiero poner un acento ahí que es importante. Esto es información que interpreta el docente. Yo no les digo a los estudiantes, ustedes tenían estas emociones. Es un instrumento que él aplica en estudiantes. ¿Sí? Ojo ahí, porque efectivamente lo que tú dices, claro, yo podría no estar de acuerdo con ese marco referencial que ocupó la persona, pero a lo mejor la persona tiene alguna referencia para clasificar las emociones de esa manera. ¿Sí? Entonces no quiero hacer una crítica como ligera, o sea, como nos faltaría contexto para decir eso, ¿ya? Em, Paulina levantó la manito. Sí, en la fase 2 me llama la atención y ¿Ya? siento que de alguna manera permite mayor interpretación, que en ¿Ya? definitiva las habilidades con respecto a las emociones, como es formular, emplear e interpretar, ¿Sí? ya que ¿Ya? está más cargada, que entiendo como que los estudiantes se centraron más en eso, en las emociones negativas que las positivas, según lo de los ¿Ya? gráficos que aparece ahí. Pero lo que no entiendo, y ahí tengo la respuesta, o sea, la pregunta es, esquema, esto que dice red, ¿a qué se refiere eso? ¿Es como RP, un post-test, eh? ¿Un post-test? RP es resolución de problemas, porque es matemática. Está en el eje Ah, de resolución de problemas. Entonces, pero, ve las pero, emociones por diferentes etapas de la resolución del problema y lo clasifica ah, como en estos momentos según la habilidad desplegada. ¿Sí? ah. Entonces, la primera, Sí, en la fase uno fue más genérico y en la 2 es más específico, el proceso que claro, se hace. Ah, ok, exacto. ok, ok. Ya. Profe, ¿Sí? ¿Alguien me yo estoy habló? viendo que en la acción práctica parece que en los tres momentos, en un principio están parejos las emociones en primer momento en formular como que la misma cantidad de individuos.
luego cuando empieza ya la acción práctica, tiende como a disminuirse lo negativo y ya vemos en la acción práctica en la montaña rusa, parece que tienden más a haber más conceptos que favorecen lo que ellos llaman emociones negativas, o sea, las emociones Exacto. positivas, perdón, hay que hubiese más individuos que estuvieran reconociendo emociones positivas en la montaña rusa al final del Exacto, proyecto, de la secuencia. claro. Exacto, eso es lo que estaba, más o menos algo que podríamos decir de Hola. acá. Quiero atender a unas preguntas que me formularon en el chat, ¿ya? Que me pregunta Erika, una muy buena pregunta, dice, ¿pero quién valida esta evaluación de investigación-acción? ¿Cuál es mejor, IBD o investigación-acción? No sé mucho de esta área, pero me parece interesante. Las validaciones, dependiendo del tipo de instrumento, pueden seguir caminos distintos, ¿ya? Yo acá estoy tratando de dar como un esbozo. El punto que trato de hacer acá es que si esto no estuviera sistematizado, no podríamos identificar estos patrones o tendencias, ¿cierto? Pero como está sistematizado, lo podemos hacer. Imagínense tener solamente los tickets, tener 40 tickets de esos, ¿cierto? No podríamos ver ese patrón, pero como lo tenemos sistematizado, lo podemos ver. Respecto de la validación, hay varias formas de hacer validación. Cuando son instrumentos de carácter más estadístico, se puede evaluar el comportamiento estadístico que tiene muy parecido cuando uno valida pruebas de selección única, si ustedes quieren. Algo muy similar a eso, ¿ya? Se valida estadísticamente, pero cuando son instrumentos cualitativos, ustedes pueden validar con pares expertos, por ejemplo, un colega que te diga, oye, sí, esta es una muy buena pregunta porque eso permite visibilizar lo que queremos de las y los estudiantes, ¿ya? Andrés me había levantado la manito. Adelante, Andrés. Sí, pues algo que quería compartir es, me centro mucho también en que a la luz de los datos, haciendo algunas aproximaciones, que me encanta todo el tema que tenga que ver siempre con diagramación de resultados, porque eso nos ayuda muchísimo a proyectar justamente el impacto que tuvo justamente la secuencia pedagógica, que es lo que de alguna manera deriva y nos ayuda a pensar que, bueno, primero, hay una alta probabilidad que la secuencia pedagógica funcione. Los resultados que se muestran en la gráfica de la derecha, pues hay algo positivo también que encuentro y es que pues estas no superan 33% de las emociones negativas. Yo creo que están dentro de un marco esperable, es decir, al tener esos índices que son deseables, pues uno pudiese interpretar también de que los procesos de aprendizaje fueron activos en los evaluados, con los estudiantes que participaron de ello. Y pues saliéndome un poco de esto y ya vinculando algo que tiene que ver con la parte psicológica emocional, pues si hay una predominancia de las emociones positivas, pues según los porcentajes globales, ¿no? Entonces yo creo que la explotación de los datos y la interpretación, más allá de las lógicas cuantitativas, que también son importantes determinarlos pues, para ver todo este tema desde la óptica de cómo se grafican los datos, pues también nos dan señales también de los elementos que quizás hay que tener en cuenta, como esa valoración sobre la efectividad de lo que se está realizando, como un precio, un post, ver el impacto Por que esto ejemplo. tiene y pues que no perdamos el foco que pues en este caso se trata también de la efectividad que tienen estas prácticas sobre nuestros estudiantes, más allá de una lectura tan totalitaria o tan cuantitativa, si se quiere llamar así. Claro. De hecho, incluso hay autores que hablan, por ejemplo, por eso le comentaba, creo que fue Paola, fuiste tú, Paola, ¿cierto? La que me habló de las emociones negativas, que a ti te hacía como un poco de ruido eso de las emociones negativas, no sé si fue Paola. Sí, Em, sí, sí, hay sí, autores, sí, por ejemplo, que hablan de emociones neutras. ¿Por qué? Incluso hay algunos que hablan como de emociones que, no me acuerdo el nombre que ocupan, pero que estarían como en la categoría de negativas, pero como con potencial. No sé cómo, por ejemplo, dicen que la frustración, por ejemplo, puede ser como movilizadora versus como otras emociones y ahí uno puede ocupar marcos referenciales con los que uno se identifique. O sea, no necesariamente uno va a estar de acuerdo con esto. Aquí probablemente la sencillez también fue un criterio, ¿ya? Que esto es más fácil de aplicar. Alex, me levantaste tu manita también.
Sí, profe. Es que me parece interesante que al menos uno de estos dos métodos debería ser utilizado cuando se llevan experiencias significativas, les llaman aquí en Colombia, no sé si en Ujú. otras partes les llaman así en Latinoamérica. Eh, Auténticas, también hay gente que habla de actividades de como con protagonismo del estudiantado. Sí, es lo siguiente, cuando uno va a esos encuentros, eh, uno ve las presentaciones como más que todo como emocionales, ¿no? El profesor dice que ha llegado a cambiar tanto y cuando se les pide a muchos de los docentes cuál fue el punto de partida inicial, la circunstancia inicial y cómo fue cambiando en el proceso y cuál es el resultado final que sirve de evidencia para decir que definitivamente los claro, estudiantes aprendieron a amar la lectura. Entonces, cuando se les hace esa pregunta, dicen, no, es que ya lo vi. Entonces, a veces, cuando uno les eso. plantea, no, a veces te Que yo pasa los vi solamente contentos. evaluando o te centras solamente en un estudiante que se amaba la lectura, pero no te lo mostraba como tal. Y durante el Exacto, proceso lograste ver que sí el estudiante amaba la lectura, que era lo que no habías visto desde tu percepción de lo que era leer para uno como docente. Y se enojan, ¿no? claro. En el mismo Y quienes contexto, trabajen uno acá dice, no con... es que mis estudiantes cuando lo recibí, yo eran y yo no sé, y cambiaron y pasaron a ser el mejor salón. Entonces, cuando Claro, uno les dice, no, pero si has organizado el mejor salón desde el principio, lógico que te has que pegar con el salón con mejor disciplina y con exacto. mejores, claro, pero no has dado Bueno, resultados ni has de hecho, identificado algunos elementos para decir, sí, hubo un cambio entre los estudiantes. quienes trabajen aquí con adolescentes me comprenderán de que a veces las adolescencias, ¿cierto? Son un poco difíciles de leer. Entonces, si uno quiere solo observar, a veces pueden tener una cara como de póker y uno no sabe si están felices. Y a lo mejor, si yo recojo evidencia sobre su reacción, a lo mejor están realmente contentos, pero eso no siempre lo puedo ver. También por eso les ponía el ejercicio inicial. A veces hay cosas que no podemos ver. Por eso que implementar instrumentos, aunque sean pequeños tickets de salida, nos pueden ayudar. Antes de darle el paso a Paola, que me levantó su manito, quiero no obviar a nuestro querido chat, que ha estado muy activo y tengo varios comentarios sin leer. Por ejemplo, aquí dice, en matemáticas, tratando de razonar, los estudiantes sienten temor al no poder identificar los elementos específicos para relacionar con fórmulas. Sí, y de hecho por eso también existe el concepto de fobia a las matemáticas, que está muy en boga hoy día y se investiga. Dice, y para los instrumentos calibrar con diversas miradas, claro, y esas diversas miradas pueden ser colegas nuestros a veces que atienden esos mismos niveles. Dice, el trabajo en pilotaje sirve mucho para validar, por supuesto. También el pilotaje es una muy buena estrategia y ustedes que son parte de una red tienen un montón de apoyos que les podrían colaborar porque en Latinoamérica el currículum tiene muchos guiños en común en diferentes niveles. Dice aquí Brianda, sin embargo, una vez que se pasa esa etapa es mucho más fácil aplicar las fórmulas y más satisfactorio llegar al resultado y dar solución a un problema planteado. Claro, probablemente acá lo que querían era sondear las emociones para saber en qué etapa quizás intervenir para favorecer esas emociones, ¿cierto? Pero si no tengo ese diagnóstico de cómo se comportan las emociones, no puedo saber en qué momento actuar, ¿cierto? Como para tratar de quizás atenuar las emociones que podrían ser negativas o que atenten contra el aprendizaje. Adelante, Paola, te cedo la palabra. Sí, bueno, lo que pasa es que me parece complicado cuando uno trata de sistematizar numéricamente cosas que son como tan humanas. Y por eso las ciencias sociales tienen otros tipos también de Exacto. estudios o de maneras para evidenciar los resultados. Porque, por ejemplo, sistematizar las emociones es muy difícil, porque realmente yo no sé si mi estudiante estuvo triste porque venía con un problema de casa o si realmente el juego lo que les produjo es tristeza. De hecho, por ejemplo, en el colegio tuvimos una experiencia que hicimos unos juegos por competencia y les generó Ujú, frustración, porque el perder genera frustración. Entonces, claro. sistematizar numéricamente emociones me parece complejo y se queda corto, a mi modo de ver, cuando no va Ujú. acompañado de un análisis descriptivo. O, por ejemplo, cuando Bueno, no se muestran los aprendizajes, me parece a mí mucho más valioso en ujú, términos cuando se sistematiza algo humano, una actividad, por ejemplo, donde yo quiero analizar emociones, lo que me dice el estudiante. Tantos estudiantes me dijeron que aprendieron a trabajar en grupo.
tantos estudiantes me dijeron que fueron felices porque lograron superar una dificultad. Creo que eso es Claro, más diciente ahí, que ahí a Paola, veces interpretar por datos. sí, Sí, ahí es súper importante, de nuevo, este rol del docente como investigador, y yo lo quiero relevar, porque eso que tú me estás comentando es una decisión de investigación. O sea, tú no estás de acuerdo con la forma en que se operacionalizaron las emociones, reduciéndolas a positivas, negativas y cuantificarlas. Y eso es súper válido. Y por lo mismo les quiero mostrar, y me cuelgo de lo de Paola, que también uno puede sistematizar otro tipo de evidencia. Uno puede tener testimonios, casos, relatos, entrevistas, donde podemos buscar patrones, levantar categorías, ¿cierto? Organizarlos en tablas, en organizadores gráficos, por ejemplo, usar estos diagramas de Venn si lo que quiero hacer notar son aspectos comunes entre diferentes personas, por ejemplo, entre diferentes opiniones, ¿cierto? O sea, no digo que todo sea cuantitativo, justo el primer ejemplo que mostré era cuantitativo, ¿cierto? También está el análisis del discurso, el análisis de contenido, ¿cierto? Pero lo importante es, porque muchas veces lo que uno ve cuando se comparten trabajos en que se hacen implementaciones, es una cuña de un estudiante que dice, yo estuve muy feliz mientras trabajé, ya, pero ¿y cuáles son las frecuencias que tengo de los estudiantes? ¿Qué visiones diferentes rescaté? Entonces, lo que quiero decir es que, aunque sean textuales nuestras fuentes de evidencia, es muy importante sistematizarlas, porque solo cuando las sistematizo, ¿cierto? Puedo acceder a otras interpretaciones. Voy a avanzar un poquito y luego le doy la palabra a las personas que veo una manito levantada, ¿ya? La sistematización de resultados, incluso, digo, para los que pensaron, no, aquí llegó el cuante a puro ponerle números a todos, no. Desde un enfoque STEM más, también podemos diversificar las formas de evaluar y podemos pedir, por ejemplo, dibujos. Y los podemos analizar en torno a criterios definidos. Aquí les tengo un ejemplo de representaciones del sistema digestivo y se analizaron estos dibujos en función de si presentan continuidad, por ejemplo, entre los órganos, si presentan interacciones, si se evidencia la transformación de los alimentos, si se evidencia integración entre los diferentes componentes del sistema digestivo y se definen diferentes niveles de progresión. Y si se fijan, esto es más cualitativo, ¿cierto? Pero de todas maneras me permite dar cuenta de que hay estudiantes que, por ejemplo, tienen ausente la idea de continuidad de interacción, mientras otros tienen un poco de la idea de continuidad, mientras otros, y aquí puedo ir viendo que, por ejemplo, la idea de integración pareciera ser una de las más ausentes, o sea, como que cuesta transitar hacia un nivel en que la integración se evidencie, y eso da cuenta de una mayor sofisticación del modelo de sistema digestivo, ¿ya? Y entonces, sobre los instrumentos, antes de pasar a hablar sobre, o como a tratar de escarbar un poquito más en los instrumentos, Rayen creo que me levantó la manito, ¿no? Hola, sí. Sí, O sea, está todo súper interesante respecto del gráfico que salía, el tema de el que mencionó la Pauli, de los puntitos arriba sí, y abajo, que sí, al sistematizarlos, o también mencionaste el tema de los tickets de salida, son como alertas, es un semáforo al tiro para el profe, que ve que en el caso del gráfico, si había uno de las etapas que estaba muy alto. O sea, los niños se sentían como tristes en esa parte, como no recuerdo si era formular, creo que era, que es información para el profe, como para decir ya, me detengo ahí un rato, así como es algo o que no queda muy claro. Que en mi caso yo soy profe de segundo básico y también usábamos los tickets de salida. Hubo una actividad de la red que era sobre investigación-acción y me acuerdo cuando escuché al profe que hizo la clase, me di cuenta como del provecho que le podíamos sacar nosotras mismas los tickets de salida. Porque finalmente el ticket de exacto. salida era como eh, bien, mal, corregir, no corregir, pensando en que era como Claro. una vía también para comunicarle al papá o a la mamá o para el mismo niño Ujú. en qué estaba, como en qué estaba fallando. Pero cuando nosotros empezamos a anotar todos los resultados de los tickets, nos dábamos cuenta que, claro, había un contenido o un tema en que todos estaban Exacto, bajos. O sea, evidentemente había que detenerse ahí un poquitito. Pero hasta que no fue sistematizado, uno, claro, como que se pierde. exactamente. Pues si yo solamente reviso el cuaderno y entrego el ticket corregido, De hecho, pero cuando ya ese yo era mi misma punto. guardo el logrado, no logrado en desarrollo, logrado, Sí. no logrado en desarrollo de los niños, hay un panorama mucho más claro.
Exactamente, eso. Y entender de pronto, quizás podemos empezar a ponerle nombre al logrado o no logrado en desarrollo. Quizás como tiene la idea, por ejemplo, el sistema digestivo, tiene la idea de continuidad, pero no la de integración. Y te fijas cómo eso nos cambia la óptica de una evaluación para el aprendizaje, porque sé que entonces lo que tengo que trabajar es la integración de los órganos del sistema digestivo y no tanto la idea de continuidad, porque quizás esa ya la tiene. ¿Se entiende un poco la lógica? Y perdónenme los ejemplos tan cuanti en algunos casos con las emociones. Yo sé que a Paola le puede resultar casi violento que haga esa reducción de las emociones a números con signo casi, pero en el fondo son formas para poder mirar y analizar lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, también alguien me podría decir, bueno, ¿y qué instrumentos pueden resultar apropiados para recoger evidencia de mis intervenciones en el aula? Bueno, al iniciar nuestra investigación, nunca debemos perder el norte, que nuestra brújula siempre va a ser el por qué y para qué estoy haciendo esta investigación. Y eso define el objetivo de la investigación basada en diseño o de la investigación en acción. ¿Ya? Aquí voy a poner un ejemplo, y aquí voy a dar un poquito, perdónenme si doy un poquito la lata, es que este tema a mí particularmente me interesa, ¿ya? Pero voy a poner un ejemplo que me resulta bien cómodo. Es una narrativa de una profesora que dice que a sus estudiantes de octavo básico les cuesta comprender los fenómenos eléctricos. ¿Ya? Entonces la profesora empezó a indagar y se dio cuenta que el aprendizaje de la electricidad está descrito que al ser muy abstracto es difícil para estudiantes, sobre todo en enseñanza básica, ¿ya? Y les cuesta diferenciar fenómenos de electroestática. También encontró que se ha descrito que se requiere buscar nuevas aproximaciones didácticas como una forma de abordar este problema y que el aprendizaje con modelos podría ayudar en fenómenos en que el estudiantado no puede ver o interactuar directamente con las entidades participantes. En los fenómenos eléctricos, entiendo que acá no todos son necesariamente de física, pero en los fenómenos eléctricos, ¿cierto? La entidad participante son los electrones y los electrones no los podemos ver. Y eso ya plantea una dificultad. Entonces se diseñó una secuencia donde se diseñaron, validaron y se pilotaron instrumentos y también se diseñaron 5 actividades, ¿ya? Y en cada una de las actividades, ¿cierto? Se aplicaba un instrumento escrito donde se recogían explicaciones de estudiantes. La actividad 1 era la interacción entre un globo frotado y pequeños pedazos de papel. ¿Les suena? ¿Cierto? Interacción entre dos globos frotados unidos por una cuerda. Interacción entre un globo frotado y una bola de papel. Interacción entre un globo frotado y pequeños pedazos de papel. Interacción entre cabello humano y un jersey, ¿cierto? Como para frotar. Y el instrumento es siempre el mismo y es muy sencillo. Se les presenta el fenómeno, lo experimentan y se les pregunta, ¿por qué se produce este fenómeno? Y se les va apoyando y se les va monitoreando, ¿ya? Y la idea es después suscitar una reflexión, pero si no sistematizo esto, no puedo reflexionar. Y acá lo que se usó fue un referente que ya estaba descrito, y era que los modelos eléctricos, la forma con la cual los estudiantes entienden la electricidad, se pueden caracterizar desde sus componentes de estructura, proceso y control. Y si se centran en estructura, un primer nivel es no distinguir cargas eléctricas. Un siguiente nivel es hablar de cargas positivas o negativas, y un tercer nivel más sofisticado es ya hablar de electrones. Entonces, fíjense, aquí están las actividades de la 1 a la 5, y se va viendo en qué casos hablan de cuántos estudiantes o qué porcentaje de estudiantes habla de electrones, cuáles hablan de cargas eléctricas o indistinción de cargas. Ya, no me voy a alargar mucho acá, pero si se fijan en la actividad 5, un porcentaje importante de los estudiantes ya habla de electrones, lo que da cuenta de que al menos la intervención permite transitar hacia componentes microscópicos, que es un desafío cuando se enseña electricidad. Y de nuevo, ¿qué permite esto? Esta sistematización en este esquema de circulitos, de pelotitas, ¿cierto? Que nos permite ir visualizando patrones, tendencias. Uno podría observar muchos más. De hecho, están en este artículo los de proceso y los de control también, donde uno puede ver que van pasando cositas, pero esto es solo posible gracias a la sistematización. Entonces, ¿qué podríamos decir de esta intervención? Ya un poco lo spoileé, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿y si mi énfasis está en evidenciar mi propia práctica y promover una reflexión basada en evidencia? O sea, si ya no quiero mirar a los estudiantes, me quiero mirar a mí mismo. ¿Qué instrumentos o evidencias me sirven? Les doy algunas fuentes de inspiración. Estoy lejos de poder abordar todo lo que se puede hacer. La primera serían videos, grabar clases. Ahora, grabarse clases es un desafío emocional muy fuerte. O sea, no sé si alguien alguna vez ha visto un video propio de clase, pero yo me veo en un video de clase y veo todos los memes que podrían salir de mí, y entre que me da vergüenza y me da risa, y que si lo ve alguien más me podría llegar a dar un ataque. Entonces, como, si se fijan,
pero por ejemplo, observar video nos podría ayudar a construir como instrumento nuestras propias pautas para observación de clases con colegas, consensuadas. Y como decía Andrés, quizás fijar un foco. Hoy día queremos ver qué tan buenos estamos para hacer preguntas que movilicen el pensamiento. O quizás nuestro foco va a estar, como docentes queremos ver qué prácticas, cómo estamos guiando las discusiones productivas en grupo o con todo el curso. Y quizás crear nuestras propias pautas, pero si se fijan, no desde la lógica de Andrés va a ver inquisitivamente a sus colegas, sino que Andrés con sus colegas construyen criterios de cosas que a ellos les gustaría ver en sus clases, ¿cierto? Y los van a observar. Pero como les digo, esto no les niego que es un desafío en muchos sentidos, ¿cierto? Como cuesta verse, ¿sí? Hay una manito levantada, solo vi que se levantó una manito, pero no sé Yo, quién. que en Sí, nuestro caso en la universidad tenemos que grabar la clase, porque doy clases online, y ya. entonces tenemos que subir la clase. Después de que acaba, la descargamos y la subimos ahí en la plataforma. Entonces así es necesario. Entonces sí podemos verificar luego hasta cosas de que pasan, ¿no? De que a lo mejor cómo habla uno, si se le olvidó algo de repente, o si se quedó pensando. Porque a veces me pasa que me quedo pensando en la palabra, pero nada más la pienso y no la digo. Y luego así como que pasa, ¿no? Cosas chistosas en la clase. Por Gracias. supuesto, ¿cierto? Paulina también me levantó la manito. Adelante, Paulina. Paulina, sí, Paulina. Sí, Marco, yo no conozco con nombre, pero sé que hay unas plataformas donde tú te grabas, pero no, finalmente después no se transforma como en esto del club del video con otros colegas, sino que esta grabación te genera un mapa mental de las palabras que más fuiste diciendo en la clase y aquellas Ah, que claro, en menor sí. medida pusiste énfasis. Sé que es una plataforma, pero bueno, esto me lo ¿Y sabes enseñó un que de hecho, profesor. sí, de ¿Ah? hecho, Paulina, como tú tienes el video, ¿cierto? Y el video tiene varios tipos de información, ¿cierto? O sea, si uno quiere ver, el video es una fuente de evidencia compleja. Tienes el Mm. video, la grabación en imágenes y tienes el audio. De hecho, tú podrías solo transcribir el audio y con eso ya ver frecuencias de palabras, por ejemplo. Eso, pero ¿dónde uno puede? Claro, porque yo lo leí, estaba, pero no Sí, estaba el hoy nombre día hay un del montón, programa, porque tienen sí, licencia o cosas así, ¿no? sí, igual hoy día hay algunas inteligencias artificiales que son o tienen cierta cantidad de minutos gratuitos. Yo después les puedo mostrar algunas que permiten Ya. precisamente transcribir, por ejemplo, si es que ustedes quieren ir a identificar palabras, pero las IA hoy día, hay varias, estoy lejos de ser un experto en IA, pero hay varias que hacen la tarea de transcribir, por ejemplo, e identificar incluso algunos patrones, ¿ya? Sin que necesidad de que tengamos que hacer un trabajo tan manual, ¿cierto? Mm. Pero, Liz ¿y dice, sí, yo me cómo grabé, pasa lo mismo, es terrible, pero me pude autoevaluar. Claro, y la idea también es poder tener una visión de un par, pero eso también suscita un desafío de cómo retroalimentarnos, que también es un proceso, ¿cierto? Porque muchas veces la idea es que la retroalimentación enriquezca, permita crecer, pero no sea punitiva o no se ocupe con otro propósito. Otro ejemplo, no tomar notas en las planificaciones, evaluar ciertos aspectos relacionados con la funcionalidad de la secuencia, proyecto o recurso didáctico. Es decir, esta actividad funciona súper bien, pero no sé si se fijan que nosotros a veces generamos muchas actividades, pero muchas veces no anotamos o nos dejamos un registro de cuáles funcionan, cuáles no, qué ajustes les podemos hacer. Y lo otro, que esto me gusta mucho destacarlo, que son las bitácoras o lo que le llaman historias de clase, que es construir, por ejemplo, un formato de bitácora o diario donde se registren situaciones de clase y, por ejemplo, en el caso de las historias de clase, uno puede escribir en primera persona como fuente de evidencia, ven, para que no digan que soy tan cuadrado y que hay cosas no cuantitativas, yo puedo escribir mi historia, hacer una narración y compartirla con otros y empezar a evaluar esas narraciones en encuentros e irlos monitoreando longitudinalmente. Quizás que en el tiempo algún colega te puede decir, oye, pero ¿te acuerdas que cuando tú partiste también tenías esta dificultad? Quizás es algo que podrías mirar, no tendrá que ver con esto, si se fijan, y eso también permite retroalimentaciones cruzadas, ¿cierto? Eh, entonces,
eso, como también compartirles que hay otras formas y uno también puede ir sistematizando eso. De hecho, uno podría, imagínense lo bonito que sería que ustedes como colegas, por ejemplo, de una comunidad pudieran sacar su propio libro de historia de clase. Hay iniciativas que ya han hecho esto. Y a partir de eso formulan propuestas de mejora y ayudan también a identificarse a otros y a otras colegas que eventualmente han pasado por lo mismo que ustedes, con unidades similares, emociones similares, etcétera. ¿Ya? Entonces, como bueno, y les tenía un ejercicio final, que no sé cómo andamos de tiempo, ya yo creo que estamos medio cortos de tiempo, se los voy a dejar ahí igual, si no lo pueden completar ahora, ¿cierto? Lo pueden completar después, pero tiene que ver con plantear precisamente desafíos que ustedes crean que se puedan abordar con estas aproximaciones que les compartí el día de hoy, ¿ya? Y les quería compartir una reflexión de cierre, ¿ya? Que yo sé que a veces esto de la investigación llega como una cosa más a la que hay que atender, pero me gustó mucho esta cita que es bien antigua, lo que muestra que estas propuestas no son de hoy día, solo que lleguen a la práctica ha costado mucho. Los docentes que investigan su propia práctica transforman tanto su enseñanza como su comprensión de la educación. No sé si estarán de acuerdo o no, ahí lo dejo porque me gustaría más tener un pequeño espacio al final como de discusión, más que centrarme en la actividad, donde puedan comentar un poco qué les parece esto. Si alguien de repente dice, no, odio esto de además tener que investigar, además de todo lo que tengo que hacer, cómo lo ven, qué perspectiva les abre, compartir alguna reflexión. Eso, espero que no les haya resultado tan aburrido. Yo sé que estamos online, es tarde, quizás a muchos les cuesta ya mantener la atención, pero ojalá que hayan podido identificarse o al menos sentirse interpelados con la propuesta. Sí me gustó, gracias. Gracias, pronúnciense para no sentirme en sesión de espiritismo, así como si están ahí, den una Claro, señal. pueden ir dejando en el chat Estaría o bueno hacerlo. reaccionando también. Ah, Alex. Alex, ¿querías decir algo? Alguna reflexión que les quede, quizás como algo que se llevan también puede ser, como hoy de esto me llevo quizás O no me como para gustó preparar todo, un pero taller 2 también, Marco. Así como, ¿qué nos claro, faltó? de hecho, También, ¿cierto? donde quizás pudiéramos levantar como entre ustedes en grupos, a lo mejor hay algunos que atienden los mismos niveles, tienen dificultades parecidas. Y a partir de eso, estamos en una muy buena fecha además para diseñar proyectos hoy que podemos implementar el año que viene, con más tiempo, con más tranquilidad. Y Sí, por hay ahí varias está manitos Rayen levantó levantadas. la manito, sí. Sí. Yo, Fer, no te escuché. Sí, dale nomás. Ah, ya. Sí, sí, estaba pensando, o sea, es muy interesante también, me gusta como harto los datos, ya. Cada uno con sus propias fijaciones, pero como profes hacemos tantas cosas, como decía ya, esto como otra carga más, pero hacemos tantas cosas, tenemos que recabar tanta información que muchas veces son para otros, que recabar información para nosotros mismos, claro que es valioso. O sea, si uno llena planilla, llena informes, hace reportes para los papás, para el UTP, para la dirección, para todo, en la conducta, todo, informe de personalidad, tanta información que es para otros, que pensar lo que es algo para nosotros mismos, que nos va a servir para nuestra propia práctica y para mejorar la experiencia de aprendizaje también de los niños, como que sin duda que tiene, o sea, tiene todo el valor, o sea, sin duda es algo súper positivo. Yo apoyo la segunda parte del taller. Súper. Y a veces además ustedes recogen harto, lo que pasa es que a veces no tienen tiempo para organizarlo, mirarlo con otros lentes. Hay más manitos levantadas, por favor. Erika. Maestro, me encantó mucho su ponencia en cuestión de su plática. Yo realmente no soy de esta área cualitativa, soy más cuantitativa por mi Yeah. perfil. Por eso cuando estuvo exponiendo y explicando acerca de estas 2 horas y que estas 2 metodologías, se me hizo súper interesante, en la cual estuve reflexionando de que, wow, digo, una manera es de que yo le enseño a mis estudiantes metodología basada en aprendizaje en proyectos, pero escucharlo y evaluar, ahora sí que evaluar mis técnicas y todo, como que estuve pensando y dije, ay, lo debería de realizar, pero yo creo que lo voy a aplicar hasta el próximo año en evaluarme a mí misma. Y pues me gustó mucho. Muchas gracias y también estoy a favor de que haya como una segunda parte. Gracias.
Sí, bueno, y a propósito de instrumentos también, porque a veces nosotros queremos como hacerlo todo, porque tenemos demasiada energía nuclear para funcionar. A veces hay muchos instrumentos que ya están hechos y a veces ya están en español y en verdad solo hay que adaptar. Así que, y a veces con una buena guía eso se puede hacer. Fabio también levantó la manito, está Paola, ahí ustedes organícense. No sé quién se anima primero. Fabio está hablando, parece, pero no te escuchamos, o yo no te escucho al menos. No, ahora No, silenciaste el parece que tienes el micrófono. micrófono malo. A ver de nuevo. No, No. no te No, escuchamos. no lo logramos escuchar a Fabio. Quizás si sales y vuelves de nuevo, Ah, mientras también puede ser. escuchamos a Te Paola y esperamos, Fabio, no igual, te te preocupes. esperamos. Dale, Paola. Bueno, Sí, profe, no, yo le agradezco esto tan maravilloso. Realmente es un tema difícil. Siento que en el campo humano, pues hay varias cosas. Digamos que cuando se cuantifica algo hay que tener un cuidado y es que a veces lo que no está dentro de los parámetros dice mucho, ¿no? De exacto. pronto nosotros, de pronto el pero que yo pongo a cuantificar las cosas a veces es que lo que se sale de ese margen o lo que no me da los resultados esperados me habla de mucho, me dice mucho cuando yo no encajo resultados. Por ejemplo, cuando hay niños que, volviendo al tema como de las actividades, que unos se divierten y otros no, investigar por qué los otros no, eso habla mucho. Ah, Entonces, por yo creo, supuesto. sí, claro, yo creo que uno en el campo investigativo debe combinar las dos cosas, ¿no? Un Exacto. docente debe ser un maestro sí me parece importantísimo saber cómo obtener resultados que sean leíbles, saber hacer las gráficas, presentar resultados, pero también somos intuitivos, ¿no? Entonces, Sí. no perder esa parte intuitiva cuando un estudiante de No, por pronto supuesto. no participa, ¿qué nos está diciendo eso? Por eso yo soy muy partidaria de los diarios de campo, porque Ujú. en el diario de campo Sí, un docente escribe, bueno, hoy mi estudiante, el que tuvo dificultad de pronto, ¿por qué? Y entonces empiezo yo a ahondar ese por qué de pronto él no cumple los parámetros que cumplen los otros, que no están dentro de esa masa. Ese es el otro peligro que yo a veces siento, no masificar, ¿no? no, No y creer que es ahí, determinante un resultado 80% claro, felices, es claro, determinante realmente. Eso me está hablando de sí, aprendizaje. Entonces, por último, lo que quiero decir es que tenemos que volvernos expertos en saber qué es lo que es significativo a la hora de medir. Finalmente, ¿yo exacto. qué quiero medir? Cuando yo soy docente, la verdad que yo me voy me acuerdo de Bloom, a mí me interesa que mis estudiantes se vuelvan creadores. Cuando mis Es- estudiantes llegan a ser creadores, yo me siento feliz. Y si llegan a un 80-90%, digo que han encontrado un porcentaje de aprendizaje muy alto. Creo que eso es uno de los parámetros que yo mido. Ahora, yo tengo que tener claro qué quiero medir realmente, que sea significativo y que los estudiantes y que me esté hablando de un verdadero aprendizaje en el estudiante. Ya, gracias. Sí, no, de hecho estoy de acuerdo contigo, Paola. De hecho, creo que a veces, yo soy de la frase de que a veces algunas cosas esenciales son invisibles al cuanti y también al revés. Porque a veces cuando uno quiere ver impacto, efectivamente necesita empezar a mirar significancias, qué sé yo, y la estadística sí ayuda, pero hay veces en que lo que yo quiero ver es precisamente responder esos por qué. Y esos por qué son más propios de lo cual. Y entonces ahí necesitamos otro tipo de herramientas, ¿cierto? Y de hecho, medir cosas o evaluar cosas son temas súper como polémicos en algunos temas emergentes. Por ejemplo, todos hemos escuchado de las habilidades del siglo XXI, ¿cierto? Pero ¿y cómo mido la creatividad? Discusión abierta hasta el día de hoy en investigación. ¿Cómo mido la creatividad? ¿Mido la cantidad de producciones diferentes que alguien es capaz de hacer? ¿Y qué tal si a alguien solo se le ocurrió una, pero diverge mucho de todas las demás? ¿Eso es más o menos creatividad que lo otro? ¿Cómo lo comparo? ¿Cómo lo organizo? O sea, hay muchos temas de medición que son desafíos incluso hoy día desde la investigación. Así que me parece bien que Paola releve esa complejidad de procesos sociales que ocurren en un aula donde no controlamos variables, porque aunque controláramos todo, el contexto es una variable que está y que no se puede controlar como en química o en física o eso. Y había otra manito levantada de Fabio. Fabio, ahora sí. No sé si me escuchan ahora.
Sí, Ahora ahí sí. Fabio Ah, ok, regresó. bueno. Muy bien. Bueno, cuando te escuchaba, pues me pareció muy interesante. Viví una experiencia un poco parecida y me llama la atención el hecho de que, bueno, empezaría de lo último, la cita que planteabas de John Eliot, donde nos invita como a evaluar, a revisar, a investigar, no sé cómo lo podamos definir, las prácticas que tenemos a diario en el aula de clase, porque algunos llevamos 10 años, 20 años, 30, conozco gente que lleva 40 años en un aula de clase y están convencidos de que lo han hecho bien. Ahora, cuando uno se sienta a revisar y de pronto mencionabas algo que en Colombia fue muy complicado y fue grabarse, revisar una imagen donde uno se graba y después Complejísimo. pasa por un proceso de evaluación donde tienes unos pares académicos y que te dicen que tú estás convencido de que lo hiciste bien, pero ellos te dicen que perdiste, que no pasaste los parámetros, la rúbrica, y que te pone sobre relieve revisar hasta qué grado lo que vienes haciendo lo vienes haciendo bien. Entonces, cuando uno se pone, digamos, en esa palastra de que alguien te evalúe, que te revise, o lo haces tú mismo dentro de la investigación acción que proponías, y uno revisa sus prácticas desde todos los ámbitos, desde la evaluación, desde la introducción, desde tu planeación, te das cuenta o puedes darte cuenta de si lo vienes haciendo bien, si podrías mejorar, si de pronto realmente lo vienes haciendo totalmente mal. Eso es difícil, pero es totalmente valedero e importante. Repito, pues yo podía llevar 40 años de experiencia, pero son 40 años haciéndolo mal. Hay otro elemento que hay que tener en cuenta y son los parámetros que tienen que ver con los modelos pedagógicos. Siempre he generado una discusión, se habla de pedagogías modernas, pero estamos hablando de pedagogos de más de 100 años, pedagogos que no conocieron el WhatsApp, pedagogos que no conocieron el Internet Exacto. y que chocan un poco con la realidad de los estudiantes en la actualidad. Yo me imagino que ya ni siquiera se imaginó que pudiera existir inteligencia artificial hoy en el siglo XXI. Entonces eso pone de Sí, por relieve hoy supuesto. nuevas pedagogías y también nos lleva a nosotros a autoevaluarnos, a hacer un proceso de revisión de nuestras prácticas. Ya para aterrizar, creo que es necesario que cada uno de nosotros pues, revisemos un proceso autoevaluación. ¿Qué vengo haciendo? ¿Cómo lo he hecho? Y debes tener una disposición a transformar, a cambiar, a quitarse todo eso que pronto consideró que era bueno, pero que realmente se da cuenta, sea por un académico, sea por uno mismo, por los resultados que él encuentra, qué debo cambiar y tener la disposición de transformar, cambiar de raíz todo lo malo y acomodarse a una realidad nueva que se ajuste a las necesidades de los estudiantes del siglo XXI. Es lo que quería aportar. Oye, qué bueno eso que comentaste, Fabio, porque muchas veces pasa también que, sobre todo pasa con profesores que a veces llevan muchos años de ejercicio, que sienten, pucha, llevo tantos años y quizás lo estoy haciendo mal, pero también hay que entender que este es un proceso tan dinámico que quizás cosas que en algún momento te funcionaron súper bien, no es que siempre hayan estado mal, sino que a lo mejor en ese momento funcionaron bien, pero hoy día las condiciones son distintas. Quienes llevan hartos años en aula sabrán que las generaciones cambian mucho de un momento a otro, muy gradualmente, ¿cierto? Y hay desafíos cada vez nuevos. O sea, imagínense, esto de la IA ha sido un proceso más o menos rápido. eh, y entonces teníamos generaciones donde quizá la IA todavía era como una idea media lejana, hoy día lo puedo hacer desde cualquier computador, usar alguna IA hasta del teléfono. Entonces, también a veces nos permite darnos cuenta que quizás no lo estamos haciendo tan mal. O sea, digo, no solo pensar, hacerlo pensando en que a lo mejor lo estamos haciendo mal, sino que también darnos cuenta que a lo mejor cosas que pensamos que no están funcionando, porque de nuevo, vuelvo al ejemplo de quienes trabajan con adolescentes, en los niños quizás es un poco más, en las niñeces a veces un poco más notorio, pero a veces tienen la misma cara de póker y uno no sabe, a lo mejor están súper felices, pero uno no sabe. Entonces, como les digo, o sea, como contar con estas evidencias es una súper ayuda. Liz también tiene la manito levantada. Bueno, yo motivada por todas las experiencias que he estado escuchando de proyectos y todo, y lo que se ha vivido en esta jornada, quisiera compartir que yo me encuentro realizando un proyecto
ya con el objetivo de impulsar experiencias STEM más de prekinder a cuarto básico, ya con identidad territorial y que fortalezca el pensamiento crítico y científico, y vincularlo además con la cultura de Hualqui, con la cosmovisión mapuche, ya porque tenemos presente eso en Hualqui, y también integrar las plantas medicinales ya que estamos investigando con distintos tipos de agua, pero ahora estoy motivada además de poder hacer aromaterapia con las plantas medicinales para el año 2026 y quizás jabones, ya, pero quisiera, no sé, que este proyecto pudiera, yo siempre hablo de la, que estoy en una red de la Latinoamérica en la escuela, pero es como un poco creíble en realidad. Aparte, bueno, los certificados que envío, que tampoco me responden, no me dicen ni bien ni mal, nada. Los envío, pero bueno, igual los envío a dirección y a todo eso. Pero me gustaría más que eso, no me interesa, lo que me gustaría es poder participar, que alguien se incluyera en mi proyecto y fortaleciera mi proyecto, o quizás lo cambiara, porque los proyectos tienen curvas a nivel Latinoamérica. Así que quería hacer esa invitación por si alguien quisiera compartir conmigo esta experiencia tan hermosa que se ha estado dando. Hemos utilizado mucho la IA con los niños, el Gorwal, Scratch Junior, un programa Raven, donde escuchamos los sonidos de la ave, de los pájaros, del agua, de Walkie. Hemos investigado cómo crece el llantén con diferentes tipos de agua del río, de la lluvia, agua potable y agua purificada. Y se ha ido dando el proyecto de forma bien bonita. En otros cursos han realizado visitas a diferentes partes de Hualqui, como a la laguna de Alcamávida, a escuelas rurales de Hualqui, han encontrado un bosque encantado, donde hemos escuchado pajaritos, hemos visto arañas, en fin. Ha sido una experiencia hermosa que igual me gustaría compartirla. Este año no ha sido un año muy positivo emocionalmente para mí, ya, pero creo que estoy en una etapa de recuperación espiritual y quisiera compartir este proyecto ahora que me encuentro ya más centrada emocionalmente. Ya creo que por Nina conversé algo por ahí algún día, pero me gustan mucho los proyectos y me gustaría que la cultura de Chile igual se pudiera compartir a nivel latinoamericano y me gustaría, por ejemplo, conocer las plantas medicinales de otros países, si alguien sabe hacer jabones que me enseñara y le enseñara a los niños de Walkie, que tuviéramos una relación con los estudiantes de allá y los estudiantes de nosotros. En fin, tengo bastantes sueños que me gustaría compartir con ustedes. Eso, eso. Y yo creo que la Invitar red, quizás a sí, Liz a que pueda escribir una historia de clases con todo esto que le ha claro. pasado también a nivel personal, para poder compartirlo, porque los docentes, las y los docentes somos personas también. Entonces, es súper importante también relevar eso que acompaña estos procesos, cosa que de aquí a unos años Liz pueda leer esto y decir, oye, esa era la Liz que se la pudo con este proyecto, en este contexto, atendiendo a estas emociones. Y hoy día ha aprendido a gestionarlas de otra forma, y sería súper bonito poder compartir también ese lado que a veces como que olvidamos. Y recordé una pregunta que no respondí, la voy a responder cortito ahora. Me preguntó alguien por ahí si era mejor la investigación basada en diseño o la investigación-acción. La investigación-acción y la investigación basada en diseño tienen orígenes teóricos un poquito distintos. La investigación-acción es desde un paradigma más crítico y la investigación basada en diseño es más interpretativo, cualitativo. Son distinciones más bien teóricas. Yo aquí quise darle un tenor más práctico, pero si alguien quiere lecturas porque le gusta como más la parte teórica que está detrás del origen de eso, me puede escribir, ahí les dejé el correo para poder profundizar. No hay ninguno mejor que el otro, pero si se fijan son patrones comunes en que siempre hay una etapa de preparación, una de implementación y una de reflexión. Eso es como lo que quería que ustedes pudieran apreciar, ¿ya? Así que eso. Y Muchas gracias. perdonen que me pasé harto de la hora. Sí, eso queríamos agradecer también el tiempo, que se hayan quedado más ratito para hacer esta reflexión final, que siempre es importante. Y respecto a lo que decía Liz, también creo que la red es para eso, ¿cierto? Como yo no sé hacer esto, de repente aparece un profe que sabe hacer otra cosa y así hemos ido trabajando colaborativamente a lo largo de los años. Así que creo que la red tiene ese valor de ir siempre compartiendo nuestros conocimientos. Y eso es lo bonito también de la red. Yo quería leer un mensaje también que decía Andrés, y ya para ir cerrando, que decía que considero que este espacio nos recordó que la investigación-acción es una práctica
que nos permite mirarnos como docentes, reconocer qué funciona y qué no, como decía Fabio, y tomar decisiones basadas en evidencia real de nuestra aula. Así que, y Rayen también decía, no olvides mencionar las guías que ibas a recomendar, porfa. Después podemos enviar un correíto, ¿cierto? Con la información, la lectura, quizá, Marco, ¿qué nos puedes recomendar? Ahí dejé el correo también de Marco, marco.araya@pusb.cl, y también lo pueden contactar a través de nuestro correo, como siempre, el mismo canal de siempre, system@pusb.cl. Si también nos escriben ahí, se les olvida el correo, Marco, pueden llegar y de todas maneras le vamos a compartir la información. Así que muchísimas gracias por participar. Espero que se hayan registrado en el enlace de asistencia, porque eso es muy importante para ir dándole continuidad a estas actividades en lo que resta del año y ya en la proyección de lo que vamos a hacer el próximo año. Y también esperamos hacer esta taller número 2, ¿cierto? La continuidad de lo que hicimos hoy día. Así que le agradecemos a Marco por su tiempo y a ustedes también siempre por participar. Nos vemos pronto nuevamente, nos vemos en nuestra reunión mensual de diciembre y ahí en próximas actividades que estemos realizando. Así que un abrazo desde Chile para todos y todas ustedes. Cuídense Un abrazo, que muchísimo, un estés muy abrazo a todos y a bien. todas. Gracias, Marco. Chao, Chao, chao. cuídense. Besitos. Chao. Que estés muy bien, Gracias. Un descansen. abrazo, Chao, que estén chao. bien.